Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La bienaventurada Virgen María Reina, transfigurada hasta en su cuerpo, María aparece en la gloria de su asunción como la realización plena de la redención. María, la toda hermosa, es también la que todo lo puede, pues es la madre de aquel cuyo reino no tendrá fin. Este Rey viene para liberar y para devolver a cada hombre su propia dignidad y realeza. Así como en el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos con el óleo santo para ejercer su función. Así fue ungido Jesucristo, y en él somos ungidos el día de nuestro bautismo. En María celebramos en primer lugar este don de la realeza, que nos asocia a Cristo desde hace muchos siglos. El pueblo cristiano la saluda como Reina poderosa por su intercesión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Mis manos amasan mi barro. Tu aliento es mi aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a Nuestra Señora María Reina. En este 22 de agosto, en este viernes, pedimos la intercesión de nuestra Madre como Reina y Señora de todo lo creado. Que nos bendiga a nosotros, que bendiga a nuestro pueblo, que bendiga a nuestras familias y bendiga todos nuestros proyectos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que has querido darnos como madre y reina a la madre de tu Hijo, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y obtener por su intercesión el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso los has destrozado como el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho de la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Desde la salida del sol hasta tu ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria celebra sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos,
y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando aquí la palabra del Señor y hoy especialmente en esta fiesta, la fiesta que hacemos de nuestra Madre María Reina. En este 22 de septiembre celebramos Reina del Universo, Reina incluso nosotros la celebramos en el misterio glorioso, ¿verdad? Como Reina de toda la creación también, el Señor que la corona. ¿Y desde dónde, queridos amigos, podemos decir que María es reina dentro de nuestra historia? Y justamente lo que hemos escuchado en el Evangelio. Primero, la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios que viene. María, Miriam, en hebreo incluso significa elegida, la elegida. La elegida, ¿por qué? Y porque es la que tiene el corazón predispuesto para que venga el Salvador, para que venga el Redentor y entre en nuestra historia. Y este es el misterio más grande, queridos hermanos. Imagínense elegir a alguien que está preparada para poder traer al mundo nada más y nada menos que a Jesús, el Yeshua, el Salvador, que será nuestro Redentor. Y así entonces el corazón de María, que se encuentra ante el anuncio del ángel Gabriel, es decir, la fuerza de Dios, el que engendra. Y eso es el ángel que viene y que engendra en el seno de María. Ciertamente que hay como un ping-pong aquí entre las preguntas que va haciendo también María. ¿Cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón, ¿cómo puede suceder todo esto? Y sin embargo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Aquí está la gran riqueza, queridos amigos. El don y la riqueza. Upea la ñande yara ome eañande hina. Upea la ñande yara lleva huaboa hina. Upea la ñande yara moinguea hina peñande conasome. Peñande ñeame peñande retepupe. Y por eso, el que va a nacer, el que será engendrado en tu corazón, es nada más y nada menos que el Hijo del Altísimo. Queridos amigos, aquí nosotros no tenemos que pensar simplemente en un hecho histórico de lo que pudo pasar en el seno y en la vida de María, sino que ahora nosotros estamos mirando desde un sentido teológico. La fuerza de Dios siempre que llega, con la actitud de María. Ante el ángel, pero y aquí dice: quiero que seas la madre, o mejor dicho, para cada uno de nosotros, digamos, quiero que engendres en tu vida, quiero que engendres en tu familia, quiero que engendres en tu nación Jesús, al Salvador. ¿Quién es el que nos puede sacar de la corrupción? ¿Quién es el que nos puede sacar de la pobreza? ¿Quién es el que nos puede sacar, queridos hermanos, de situaciones tan negativas que nosotros podemos ver en el mundo? ¿Quién? Y solamente la presencia de Dios en nuestra vida. Aupeago dice la engendrar. Aupeago dice el Gabriel. Quiere decir que es la fuerza de Dios que viene a engendrarnos y a ponernos en el corazón y en la vida los principios y los valores de Dios. Ahora nosotros vamos a encontrarnos con el Señor y así como María, cada uno también tal vez le va a preguntar: Hamba ella vigo ya ya potapea, seango, diga tumo aya ya popea, hasetereita no shengona, ani ella voy a pedir,
porque es la fuerza de Dios, es el que va a cambiar tu existencia. Pero para eso, ¿qué es lo que quiero, María? Quiero que tengas el corazón abierto. Y a nosotros también nos dice lo mismo. Quiero que ustedes tengan ese corazón abierto. Quiero que ustedes estén dispuestos a escuchar la propuesta del Señor. Y si nosotros respondemos, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según el dabar, porque el dabar, palabra, queridos amigos, quiere decir acción. Si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, si esa palabra se introduce, peñandere coebe lleva, evidentemente que nosotros vamos a actuar de una manera totalmente diferente. O pata la corrupción o pata la ibaía. Ojalá entonces que nosotros hoy podamos también reinar, hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros, pero en Bahía Europea. Y porque también ese dabar, la palabra de Dios, pueda engendrarse en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de vivir. Entonces, ñandea bella huerupe, ñande yara, ñandea puitebe. Jala ñande yara, no ñandea puitebe. Ahí está entonces el Altísimo que se encarna, el Dios que se hace presente y el Dios que comienza a actuar en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que llegue a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten con las obras el amor al prójimo y a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados en la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para celebrar esta fiesta de la Virgen María, y concédenos que tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse por nosotros en la cruz, nos obtenga tu perdón y tu paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Nos corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es
no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Te suplicamos, Señor, que quienes hemos participado de este sacramento al celebrar hoy a la Virgen María, podamos por su intercesión llegar a participar también del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, la sin
tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Redentor.